Buenos días. Para mí es muy importante brindar esta ponencia porque está construida básicamente desde mi experiencia en la gestión pública. Entonces, la verdad, tengo un respeto muy grande por la profesión del funcionario público en el sentido amplio de la definición, abarcando las distintas líneas jerárquicas dentro de la administración. Por eso es muy grato para mí compartir mis ideas entre colegas, y si bien preparar esta presentación me costó bastante trabajo, no me puedo quejar en absoluto porque también fue muy divertido y a mí además me sirve mucho en el sentido de ordenar lo que tengo para decir. Espero también que ustedes encuentren amena esta presentación. Voy a comenzar leyendo, digo, porque para estar más seguro, como no tengo tanta experiencia en exponer, preferí escribir por lo menos el inicio para después, a medida que me voy soltando, bueno, ya me largaré. Bueno, a mí siempre me ha interesado observar las tendencias o las propuestas de cambios que a veces surgen dentro de las oficinas públicas. Y he tenido la oportunidad de participar de alguna manera de varios de estos cambios, como seguramente a ustedes también les ha pasado. A veces los cambios vienen por el lado de los procesos o los procedimientos operativos, con toda la adaptación al software específico que eso requiere. No es un arduo trabajo, pero bueno, se busca agilizar y hacer más eficientes los canales administrativos. Por ejemplo, en el caso de tendencias a digitalizar los papeles que circulan por la administración. Otra fuente de cambios puede darse cuando se establecen jerarquías para la organización y el funcionamiento de la administración pública, como por ejemplo la Ley de Administración Financiera, que son pasos muy importantes dentro de este tipo de organizaciones, o sea, son cambios radicales. Otros cambios vienen por el uso de herramientas o soportes técnicos como elementos estratégicos a tener en cuenta en la toma de decisiones. Seguramente se me pueden estar escapando a otras fuentes de cambio, pero en términos generales creo que entre las que mencioné abarco un espectro suficientemente amplio de ideas que promueven la modernización del Estado. Yo quiero hacer foco en esta presentación en el tipo de cambios que intentan aportar elementos en la toma estratégica de decisiones. Más específicamente, propongo hablar sobre un tema que está haciendo cada vez más ruido entre los cambios que se promueven para las administraciones públicas, y es en el ámbito del manejo o gestión de la deuda pública. Y espero que sea, es por eso, digamos, que es donde yo hoy actualmente me estoy desempeñando. Y bueno, es por eso que elegí como título la Organización para la Gestión de la Deuda Pública. Espero que sea aproximadamente acertado. A los que le quiero comentar, tal vez hubiese sido más preciso, pero obviamente muy extenso, si le hubiese puesto tendencias o ideas para ser incorporadas dentro de las organizaciones que tienen a cargo la gestión de la deuda pública. Pero antes de meterme de lleno en el tema de la ponencia, permítanme desarrollar un paralelismo con otra experiencia similar que percibí dentro de lo que se entiende son innovaciones para la función pública que promueven nuevas herramientas para la toma estratégica de decisiones. Y el paralelismo lo encontré entre otro gran programa que se ha llevado internamente o se ha promovido dentro de las gestiones públicas, que es el de la evaluación de la calidad del gasto público. O sea, es un programa fuerte que implicaba incorporar nuevas herramientas dentro de lo que es el uso habitual. Son cambios profundos y encuentro un paralelismo con lo que ahora aparece como tendencia, que es la evaluación de desempeño en la gestión de la deuda. Desde mi experiencia en el sector público,
el caso de la evaluación de la calidad del gasto público era, digamos, difícil de incorporar, difícil de, digamos, de instrumentar. ¿Por qué? Bueno, porque la idea obviamente sonaba muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo no menor poder conocer el impacto que tiene el manejo y los recursos que se invierten en la sociedad, digamos, para brindar un espectro amplio que son los servicios públicos. Entonces, tener herramientas de medición para poder comparar, para que nos diga hacia dónde debemos ir, para saber dónde estamos siendo eficientes, dónde estamos no siendo tan eficientes, dónde realmente invirtiendo más recursos podemos generar una mejora en el bienestar de la población y cuándo realmente estamos gastando de más porque no producimos beneficios adicionales. Bueno, esas son, digamos, respuestas que son muy importantes a la toma de decisiones cuando sabemos que los recursos son escasos en la administración pública y realmente, digamos, no lo quiero poner como una lucha interna, pero hay una puja de hacia dónde se los asigna. Entonces, este tipo de herramientas realmente ayuda desde una perspectiva no arbitraria, sino más bien técnica, a apoyar la toma de decisiones. Bueno, esto, cuando hablo de mi experiencia, yo me estoy refiriendo hace 10 años atrás, que vengo manteniendo, digamos, trabajando continuamente dentro de la función pública, pero bueno, hoy en día este tema de la evaluación de la calidad del gasto público es algo que realmente no ha perdido la importancia que tenía en aquel momento. En ese entonces se discutía la creación de una estructura, un componente o una agencia encargada de llevar adelante las mediciones y recomendaciones para mejorar la prestación pública. Claro que esa estructura se la debía dotar de cierta jerarquía porque por un lado se requería tener un contacto permanente no solo con las oficinas de presupuesto, sino también con las oficinas que ejecutan los recursos, como salud, educación, seguridad, etcétera. Y claro, una oficina con esas demandas debería contar con un capital humano acorde para producir informes de tal manera que puedan ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Y repito, informes que puedan ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones y no informes, digamos, que formen a formar parte del stock de papeles que andan por ahí. Y el asunto obviamente no era tan fácil, porque, digamos, el desafío estaba en poder plasmar las ideas en algo concreto. Mucho se había hablado sobre los conceptos o la idea general de lo que se proponía como un nuevo recurso o herramienta para mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto. Se introducía un nuevo vocabulario y muchas definiciones que sonaban muy bien, pero a la hora de lidiar con lo cuantitativo, como quien dice, de ponerle el cascabel al gato, de conseguir algo con sustento, digamos, quedaba un poco desnudo el vacío del discurso, es decir, las ideas, cómo eso puede ser plasmado en algo concreto. Pero bueno, eso no impidió, digamos, que desde lo profesional se le diera un empuje y se le empezara a dar contenido a esa propuesta y a desarrollar un marco metodológico que permitieran hacer evaluaciones de la calidad del gasto y mediciones de impacto con rigor y seriedad. Obviamente hay distintas experiencias de ese tipo, tanto a nivel local como a nivel mundial. Algunas habrán llegado mucho más lejos, otras será algo que todavía es incipiente, pero digamos, realmente fue un desafío y hoy hay casos, digamos, que se pueden remarcar, como por ejemplo la evaluación de la calidad del gasto público de los servicios que ha impulsado España y que ha superado el recorte que hubo en las administraciones públicas después de la crisis fuerte que sufrieron estos países. Realmente
ha podido, digamos, superar desde lo que fue, digamos, una idea a quedarse de manera institucional en lo que es las buenas prácticas de las administraciones públicas. Obviamente esto genera mucho más trabajo dentro de las administraciones porque crea una mayor demanda de estadísticas que permitieran capturar el impacto socioeconómico de las políticas y del presupuesto y de este modo, bueno, poder mejorar la asignación de recursos y por sobre todo la calidad de vida de los beneficiarios. Esta introducción, digamos, es un poco para poder, digamos, comentarle digamos, algo nuevo, una tendencia que se empieza a dar en lo que es las administraciones de gestión o manejo de la deuda, las oficinas de crédito público. Algo muy importante es que para que esto realmente, digamos, estos programas que llevan mucho trabajo de implementación, digamos, puedan generar sus frutos de manera concreta y realmente sean útiles en el proceso de toma de decisiones, que tiene que haber algún tipo de institucionalización. Algunas veces este tema del programa que se impulsaba para la calidad del gasto a veces resurge el momento que hay que hacer recortes presupuestarios, digamos, porque es como, bueno, el político tiene una excusa para, digamos, decidir dónde recorta el gasto. Y por el contrario, cuando empieza el periodo de vacas gordas o hay holgura presupuestaria, estos programas un poco quedan en el olvido. Por eso el desafío es, si realmente sirven, poder institucionalizarlos. Bueno, y yo veo que muchas de las ideas que se promueven como mejores prácticas para las organizaciones de gestión de deuda tienen que pasar por el mismo proceso. Necesitan de definir los componentes metodológicos para conseguir un producto que ayude a la gestión y toma estratégica de decisiones. Y por eso creo que, si bien actualmente en el estado que yo observo que se encuentra, es un tópico que hoy ya ofrece herramientas de gestión bastante poderosas y que pueden ser de mucha utilidad para las administraciones, percibo que todavía no están del todo claros los beneficios, digamos, de agregar una nueva estructura a las oficinas de crédito público, como es lo que se está promoviendo en estos momentos. Digamos, una tendencia internacional en este sentido. Me adelanto un poco en lo que viene después, digamos, pero a los fines de redondear esta idea, me refiero específicamente a incorporar un componente que se ha denominado como herramienta de evaluación de desempeño de la gestión de la deuda. Digamos, por eso el paralelismo. Es un componente que ayudaría a la toma estratégica de decisiones. Y un poco más adelante voy a explicar entonces de qué se trata, digamos, en términos generales, este componente. Digamos, tradicionalmente, las funciones que tienen este tipo de oficinas es conseguir financiamiento y lo que son los esquemas tradicionales de financiamiento que dan las alternativas, se encuentran mercado de capitales, los organismos multilaterales de crédito, recursos de asignación específica, project finance. Todos estos esquemas tienen pros y contras y una oficina, digamos, de crédito público como mínimo tiene que dar respuesta, poder enfrentar cada uno, digamos, de este tipo de instrumentos, poder llevar los contratos de manera adecuada para la administración pública y la gestión. Es decir, como mínimo tiene que tener un conocimiento de cómo impulsar estos instrumentos y cómo gestionarlos internamente. No es el objetivo de la presentación meterme en cada uno de estos instrumentos en particular y hablar de los pros y los contras, pero es una introducción que me sirve para ir mostrándoles lo que se entiende como el esquema tradicional para la administración de la deuda.
Y además, digamos, de poder gerenciar estos instrumentos que están disponibles, también hay que poder adaptarse a un marco normativo. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad tenemos lo que se llama la Ley 70 y considera algunos requisitos que toda operación de financiamiento como mínimo debe cumplir. Y además, esta Ley 70 estableció las competencias tradicionales, por ejemplo, las de asesoramiento a los subsecretarios, ministros, es decir, a los más altos cargos del Poder Ejecutivo, trabajar, bueno, en la emisión, colocación, negociación y contratación de todos esos esquemas de financiamiento que están disponibles. Por supuesto, llevar un registro, registrar todas las transacciones en cuestión de deuda pública y llevar una base de datos actualizada sobre el stock de deuda, y las cuestiones más formales como tramitar las solicitudes e informar al Poder Legislativo. Estas competencias que salen de una ley se podrían organizar en este esquema, que es lo que yo llamo el esquema tradicional. Hay un director general o el cargo que tenga el superior en cada organización, y después está lo que se llama el front office y back office. Básicamente las diferencias son que lo que es front office tiene relación con los potenciales clientes, tiene relaciones institucionales, y el back office no tiene relaciones hacia afuera de la oficina, sino hacia dentro de la administración pública. Ese es el esquema tradicional, y un poco ordené las competencias, por ejemplo, en el caso de la Ley 70 que tenemos para la Ciudad de Buenos Aires, las dividí entre esos dos esquemas y vemos que entran todas. O sea, acá no se necesita generar más nada para poder hacer el trabajo que se le requiere a este tipo de oficinas. Entonces, la front office, que es la que tiene, digamos, las relaciones hacia afuera de la oficina, se encargaría de las negociaciones, contratación, relaciones con inversores institucionales u organismos multilaterales. Y lo que sería back office, las relaciones internas dentro de la administración, se encargaría del registro y estadísticas, proyecciones presupuestarias y trámite con la legislatura. Bueno, ustedes podrán juzgar cuál de estas dos segmentos de la oficina les parece que puede ser más divertida. O sea, está claro, parece que las funciones divertidas quedaron de un lado y las funciones no tan divertidas quedaron del otro. Ese es el esquema tradicional, y con esto funciona y se cumple con todo lo que se le ha exigido a este tipo de oficinas. Ahora la propuesta, digamos, no quiero decir la propuesta, lo que se está vendiendo, es un poco, digamos, los que piensan los cambios en la gestión, hacia dónde apuntan, hacia dónde quieren llevar esto. Bueno, y es a crear lo que se llama la middle office, o sea, algo intermedio. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, este sería el componente a cargo de llevar adelante la herramienta de evaluación de desempeño en gestión de la deuda. La pregunta que yo me hago, digamos, ¿es necesario incorporar a las oficinas públicas, al menos en los gobiernos subnacionales, una estructura adicional de este estilo? Quedaría así un poco las tareas, las otros dos componentes mantendrían lo que ya tenían, el front office, la cuestión de contratos, negociaciones, relaciones con los clientes, el back office conservaría el registro de las estadísticas, y la middle office sería el componente, digamos, un poco que tiene el tiempo para pensar y, digamos, y asesorar. Entonces haría los análisis y la evaluación de lo que se está llevando a cabo. Bueno, dos importantes cuestiones, o sea, más específicas, entonces, que se darían dentro de la middle office, sería
Contar con este tipo de herramientas, es decir, para el análisis de la sustentabilidad de la deuda pública, digamos, sería una forma, un elemento importante que hoy se está trabajando mucho para poder hacer este tipo de análisis y evaluaciones de riesgo. Y el otro sería coordinación con otras dependencias. Bueno, primero les hablo del primer caso, el análisis de la sustentabilidad de la deuda pública. Bueno, ¿qué se entiende por sustentabilidad? Bueno, se considera que un gobierno tiene un nivel de deuda sustentable si en el futuro puede afrontar los servicios de la deuda sin necesidad de una renegociación, una reestructuración o un ajuste o declararse en default. Eso sería, digamos, hacia lo que tendría que, digamos, lo que se impulsaría una buena práctica dentro de la gestión pública, una situación que no lleve al gobierno a alguna de esas cuestiones más complicadas que debería enfrentar. Los usos, por ejemplo, serían evaluar escenarios alternativos para la evolución de la deuda, análisis de riesgos. De vuelta, esto es la parte conceptual. Llevarlo a la práctica es lo complicado. Y ni que hablar en economías extremadamente volátiles. Pero bueno, para darle un poco de dejar más claro esto, no es que salga de nada tan complicado ni nada que ninguno, o sea, podemos capturar la idea, porque sale un poco de las relaciones stock-flujo que se dan dentro de la contabilidad pública. Es un poco desmenuzar las relaciones contables y agregarle un poco de análisis. Por ejemplo, una ecuación fundamental que es el análisis de sustentabilidad de la deuda es la dinámica de la deuda, que es o sea, cómo cambia el stock de deuda. Y bueno, va a cambiar de acuerdo al resultado primario que tengan las administraciones públicas, si es superavitario, deficitario y la magnitud, de los intereses que tenga que pagar, de la variación del tipo de cambio, si hay deuda emitida en divisa y de otros flujos presupuestarios o no. Bueno, eso es una relación contable. Ahora, en el marco de sustentabilidad hay que relacionarla con algún indicador como para decir, bueno, okay, el valor absoluto a veces no nos dice mucho, pero tenemos que ponerlo en compararla con algo. Bueno, como para dar un ejemplo acá, se podría utilizar otro indicador, pero el que más comúnmente se usa es el Producto Interno Bruto, o el Producto Bruto Geográfico para el caso de subnacionales. Ese daría, digamos, un indicador, o sea, está creciendo el stock de deuda respecto de la economía, que un poco, digamos, la podemos ver como la base imponible para la obtención de recursos del sector público. Bueno, eso, si crece y no hay una perspectiva de que el proceso se revierta, ahí estarían, digamos, dándose señales de que peligra, digamos, la sustentabilidad. Si se puede controlar esto, es lo que deja un poco, digamos, más tranquilo el manejo futuro del presupuesto de la administración. Bueno, ¿qué influye? O sea, partiendo de la ecuación contable anterior, ahora podemos ver un poco entonces qué influye la variación del stock de deuda contra alguno de estos indicadores. Obviamente influye la contribución del resultado primario y de otros flujos, la contribución de las tasas de interés, que nos afecta los pagos de intereses, las contribuciones del crecimiento, que es un poco lo que va a hacer crecer el denominador, digamos, el crecimiento de la actividad económica. También hace crecer el denominador la contribución de la inflación, y obviamente también va a afectar lo que es las tasas de interés, ¿no? Porque cuando hay una tasa de interés en moneda nacional, la inflación hace que lo que sería la tasa real de interés, el costo de oportunidad de lo que realmente se paga, también sea más chico. Y la contribución del tipo de cambio en el caso que tenemos
deuda emitida en moneda extranjera. Estos esquemas de análisis de riesgo o de estudio de la sustentabilidad de la deuda tendría que tener en cuenta, entonces, no solamente las variables fiscales, que un poco son las de control dentro de la administración, un poco digo porque todas no las pueden controlar, por ejemplo, la recaudación va a depender mucho de la actividad económica y es una variable que no puede ser, digamos, no es controlada directamente por un gobierno. Tal vez puede tener un poco más de control sobre el gasto. Y después de otras variables macro que ahí jugarían en los escenarios y que, bueno, de acuerdo a cómo se den, van a generar distintas trayectorias en lo que es sustentabilidad de la deuda. Las tasas de interés van a mostrar, digamos, a qué se enfrenta, por ejemplo, la administración pública si tiene que salir a renovar vencimientos de deuda. El crecimiento, bueno, siempre le va a jugar a favor por el lado del numerador y por el lado del denominador, porque, como les decía, por un lado genera una mayor posibilidad de recaudación para la administración y por otro lado hace entonces que el denominador sea más grande digamos, disminuya entonces el stock de deuda sobre el PIB. Bueno, el caso de la inflación también es más complejo, digamos, porque también juega del lado del numerador y del lado del denominador, es decir, hay mucha interrelación en estas variables y la contribución del tipo de cambio obviamente también tiene interrelación con todas las anteriores. Es decir, ya el análisis se complica. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer escenarios y teniendo en cuenta que las variables están interrelacionadas, no se le puede poner valores ad hoc, sino que tiene que haber una consistencia entre lo que sería todas las variables macro, digamos, una consistencia entre todas ellas. Pero bueno, este es un poco el esquema. Acá, digamos, se puede hacer este tipo de análisis inclusive en Excel, hay otros programas tal vez más sofisticados, pero igualmente lo complejo, digamos, es digamos, saber. Una vez que se sabe cómo funciona, saber cómo llenar, cómo cargar el modelo, digamos. O sea, aprender cómo funciona es cuestión de dedicarse, pero después cómo hacemos los escenarios, o sea, qué tasas esperamos de interés, crecimiento, inflación y tipo de cambio. Bueno, ahí se complejiza un poco, pero eso también es parte de lo interesante. Obviamente, a veces esta herramienta, digamos, hay tanta incertidumbre que realmente es necesaria, o sea, o tiene lugar para aportarnos algo. Bueno, momentos de incertidumbre, creo que nos van a hablar un poco en la charla que sigue a continuación. Bueno, y el otro aspecto que les hablaba es el de la coordinación. Acá, digamos, el esquema anterior era tanto aplicable para gobiernos nacionales o subnacionales. El de la coordinación de política aparece más como algo para los gobiernos nacionales, pero yo creo que los subnacionales también tendrían que tener algún tipo de, no sé, de participación de algún modo. En este caso lo que se promueve es la importancia de la independencia y la separación en la ejecución de los roles de la política económica. Generalmente, bueno, entendemos como política económica los componentes de la política fiscal, monetaria, pero también la gestión de la deuda como un componente separado de los otros dos. Esto también escapa un poco al enfoque tradicional que solo distingue entre política monetaria y política fiscal. Entonces, coordinación entre estos tres alcances. La ecuación que mostré anteriormente, en el caso de un gobierno nacional, se complejiza un poco. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un nuevo instrumento de financiación de su déficit. No solamente es la deuda, sino también aparece la emisión monetaria. Y eso obviamente va a jugar con todas las variables macro, porque la emisión monetaria, que es una variable que va a influir en crecimiento, inflación, tipo de cambio, así que, y tasa de interés. Entonces complejiza mucho más esto. Bueno, un poco, no sé si se ve,
porque, o sea, hay flechitas que van en una dirección y también hay flechas que van justamente en otra dirección. Eso que no se ven, pero bueno, tendría que haberle puesto otro color, pero la idea es esa, es la interdependencia. Las flechas van hacia un lado y van hacia otro. Eso es lo que demanda la coordinación entre política fiscal, política monetaria y gestión de deuda. Quiero dar un ejemplo concreto de esto. Por ejemplo, cuando se habla de una devaluación, ahí aparecen argumentos, por un lado, de que promueve el sector productor de bienes transables. ¿Por qué? Porque le mejora la competitividad, incentiva al sector exportador y desincentiva las exportaciones. Entonces eso va a generar una mejora en el balance comercial y va a, digamos, a atraer mayores divisas para la economía. Ese es uno de los puntos a favor de una devaluación. Un punto en contra que se lo critica es del poder adquisitivo del salario. En general y de acuerdo a la inflación que genera una devaluación, va a haber un poder adquisitivo, una pérdida del poder adquisitivo del salario. Obviamente, este impacto que puede haber entre una devaluación y la inflación no está claro. En principio, ¿por qué? Porque depende también de cómo esté la economía en ese momento. Digamos, cuanto más desempleo digamos, esté enfrentando la economía, más posibles es el escenario de una devaluación exitosa, en el sentido de que mejore el balance comercial y no perjudique tanto el salario. En una economía que está en pleno empleo, las posibilidades de una devaluación exitosa son más bien escasas porque se espera que mucho de ese impacto vaya a la inflación y se termine comiendo las ganancias que generaría de competitividad. Bueno, eso es un poco la discusión corriente de cuando se habla de devaluación. Pero ¿se dice algo de cómo afecta a los servicios de la deuda? ¿Cómo afecta a la posición de los stocks, de los activos y pasivos de la economía? Y eso no es un tema menor, más cuando el sector público, más en nuestro país, es deudor en moneda extranjera. Entonces esto va a tener un efecto de revaluación sobre los stocks. Y recuerden que las economías, el gobierno recauda en pesos. O sea, hay una diferencia entre lo que recauda y la moneda en que tiene que servir los servicios de la deuda. Entonces acá también hay un impacto que a veces no se toma en cuenta, pero puede tener un efecto adicional al efecto recesivo de una devaluación, este efecto que tiene sobre los agentes que están endeudados en pesos como el sector público. Entonces, creo que este tipo de herramientas y esta cuestión de la coordinación sí, digamos, sería importante tenerla en cuenta, más que nada, digamos, para no ver efectos aislados, sino una visión en conjunto. Bueno, ahora yo me hice una pregunta, digamos, ¿es necesario ir avanzando, incorporando en las oficinas de crédito público este tipo de estructuras? Bueno, la pregunta la dejo inconclusa. Digamos, este es un poco el estado de lo que hoy se está promoviendo y estas serían las herramientas que estén disponibles. Creo que acá todavía hay mucho trabajo, pero bueno, mi idea en principio es transmitirle la inquietud y comentarles un poco la novedad de lo que se está dando en este ámbito. Así que bueno, muchas gracias. ¿Ustedes trabajan coordinadamente con en este caso de la ciudad, con la legislatura? Si tu propuesta de esquemática, como habías planteado, de organización, contempla la situación de hacer coparticipable ese esquema de desempeño, evaluación de desempeño, también un órgano como es la legislatura. Porque únicamente has hablado, parece ser, desde el enfoque del Ejecutivo. No, o sea,
está sobre el enfoque de promover una herramienta útil para la toma de decisiones dentro del Poder Ejecutivo. Lo que no implica que obviamente si la legislatura, digamos, está interesada en contar con reportes o informes que se generen con esa herramienta, también podría ser, digamos, una forma de comunicación para que, digamos, desde ese otro poder también estén al tanto de las análisis y evaluaciones que se están llevando a cabo en términos de deuda pública. Pero obviamente la herramienta está pensada para que sea útil para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias.